¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta videocolumna de los martes. Yo soy Arnoldo Cuellar y siempre es un gusto poder conversar con ustedes y reflexionar sobre lo que pasa en el estado de Guanajuato, a veces también en el país y en muchos de nuestros municipios. Yo creo que esta semana ha iniciado y está quedando marcada por el debate que abren los gobernadores de la Alianza Federalista, la mayor parte de ellos integrantes del Partido Acción Nacional, pero también algunos otros, como el Bronco en Nuevo León, como Aureoles en Michoacán, que forman parte de uno independiente, otro perredista, y que están planteando a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación la apertura de un diálogo para reconsiderar, resignificar la relación entre los estados del país y el gobierno federal, sobre todo en materia de recursos fiscales. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, al igual que el resto de sus colegas, de sus homólogos, 9 más, realizaron actos, un acuerdo para realizar un evento simultáneo en cada una de las entidades, en algunos casos las capitales estatales, aquí en la capital económica que es León, en el Fórum Cultural, en el Museo de Arte e Historia, fue la sede de este evento, ayer lunes, donde congregaron, digamos, al estamento político, a los poderes del Estado, a los alcaldes, a los grupos empresariales cercanos al poder. eh, Varios de ellos intervinieron en el propio evento, sobre todo leoneses, dando la idea clara de que para el PAN, bueno, pues León es de hecho la capital económica, social y quizás también política del Estado en estos momentos. Mensaje duro, mensaje fuerte, oradores como Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y además actualmente líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Unión, fueron frontales en la crítica contra López Obrador. El tema de los recortes fiscales y el tema de la desaparición de los fideicomisos muy presente, también el manejo de la pandemia. ¿Qué vemos en todo este entorno? Vamos a analizarlo por partes. De los 10 gobernadores, muchos de ellos estarán en elecciones el próximo año entregando el poder. No cabe duda de que este planteamiento de una lucha contra el gobierno central con la bandera del federalismo tiene claras connotaciones políticas de sobrevivencia. Tenemos gobernadores como Javier Corral, que aspiran todavía a continuar su carrera política, probablemente con una candidatura presidencial. Le faltan para ello 3 años. Entrega el gobierno de Chihuahua y sin duda quiere salir fortalecido, dando una batalla, quizás regresar a las cámaras. Y esta es una buena plataforma. Tendría que pedir licencia para ello, pero bueno, veremos qué pasa en los próximos meses. Igual puede ocurrir con Aureoles, igual puede ocurrir con el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, que aspiran a mantenerse en el rejuego político, que ven además débiles a los liderazgos de su partido, que ven la posibilidad de configurar alianzas con otras fuerzas políticas, por ejemplo Enrique Alfaro, que aunque su sexenio también está empezando, llegará a la mitad apenas el año que entra, sin duda es el más claro eh, precandidato a la presidencia de la República desde una gubernatura. Eh, Hay otros frentes donde también se están construyendo candidaturas, pero siempre una plataforma como un gobierno estatal, desde la época de Vicente Fox, desde luego Enrique Peña Nieto, pues sin duda dan muchas posibilidades de proyección nacional. Entonces, la bandera federalista es el envoltorio de otras intenciones, intenciones políticas. Esto es legítimo, esto se vale, no es de ninguna manera inadecuado. Así está el país, así está la confrontación, el choque de ideas y el choque de proyectos. ¿Dónde vemos algunas debilidades en el planteamiento? Me voy a referir concretamente al evento que ayer seguí en las redes sociales, por la televisión, en Guanajuato, el que encabezó Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Después de 30 años en el ejercicio del poder, el panismo gobernante que hoy vemos no es el mismo que le arrebató al PRI la gobernatura de Guanajuato, que catapultó a un guanajuatense a la presidencia de la República como Vicente Fox y que ha estado muy presente
en muchas gestas nacionales electorales políticas de los últimos años. Baste recordar que Felipe Calderón gana su presidencia en 2006, sobre todo por la amplia victoria que obtiene en Guanajuato Juan Manuel Oliva y que le da el diferencial necesario para voltear las tornas en aquella cerrada elección que apenas se ganó por 200,000 votos, si mal no recuerdo. En Guanajuato la diferencia entre Juan Manuel Oliva y Miguel Ángel Chico casi anduvo rozando los 900,000 votos. Eso fue importante. Felipe Calderón le dio un trato privilegiado a Guanajuato. Todavía podemos recordar cómo le mandó mucho dinero, lo había además en aquella época por los buenos precios del petróleo en el mercado internacional, y aquí se pudieron generar proyectos fantasmagóricos, fantasiosos, que hoy serían muy criticados si los hiciera un López Obrador, como lo es con sus megaproyectos, como aquella compra de terrenos para establecer una refinería que nunca ocurrió, como la celebración de la fiesta del Bicentenario con un parque en Silao, donde también hubo un derroche excesivo de recursos y que permanece ahí como un elefante blanco, igual que pasa con los terrenos de la refinería. Había dinero, Guanajuato podía darse ese lujo, podía transferir grandes cantidades de recursos públicos a empresas privadas, a empresas internacionales para que se vinieran a establecer a Guanajuato. Pasó con Mazda, pasó con Honda, eh, se establecieron negociaciones con Toyota, con otras muchas empresas que a la postre se concretaron. Entonces, ese panismo emprendedor, conquistador que vimos durante quizás las primeras 2 décadas de hegemonía política en Guanajuato, hoy ha venido a menos. Y no porque esté retrocediendo en su capacidad de maniobra política, que sin duda la conserva, sino porque le falta un poco de alma, digamos. Y es lo que se notó ayer en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, ese gran edificio construido con recursos federales y estatales en el sexenio de Vicente Fox, bajo la guía de Roberto Plasencia, también un empresario leonés muy influyente en los gobiernos del Partido de Acción Nacional, hasta su muerte, ocurrida hace no mucho, y gran impulsor de proyectos de ese tipo, culturales, empresariales, otro como el Poliforum de León, el Poliforum que esa ha sido también una plataforma importante para el lanzamiento de León como un mercado de turismo empresarial. Pero ayer el panismo que veíamos ahí, los liderazgos empresariales, los poderes del Estado y los alcaldes se parecían más a aquella vieja clase política priista que era acarreada a eventos y a aventuras políticas porque así lo decidía una sola persona, en este caso el gobernador del estado o el presidente de la república. El repetitivo retintín, el tono reiterativo de los discursos que escuchamos ayer parecían orquestados por una sola mano. No se veía una sociedad plural, una sociedad que debatiera sobre sus propios problemas y las soluciones a su alcance, sino solamente una representación movilizada en una sola idea, que es la de confrontar al gobierno federal desde Guanajuato, quizás la entidad más eh, anti-4T que hay en México. Tiene explicaciones, tiene razones y sin duda el propio comportamiento de López Obrador también ayuda mucho a ello. Pero también se olvidan los matices de que aquí se podrían hacer cosas para mejorar muchas situaciones de estas y confrontar de una manera política más productiva a un gobierno federal que probablemente esté incurriendo en muchas fallas. No parece ser más que la construcción de un gran pretexto para justificar por qué no ocurren muchas cosas en Guanajuato, cuando ya no se trata de realizar esfuerzos aislados. Nunca se ha tratado de realizar esfuerzos aislados. Guanajuato crece y llega a los niveles que alcanzó de industrialización, de infraestructura, de la mano de gobiernos federales que fueron muy, muy benevolentes con Guanajuato. Y tenemos, bueno, pues los 12 años de gobiernos panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, que volcaron muchos recursos sobre Guanajuato. Y el propio Enrique Peña Nieto, que siempre se sintió cómodo y con el gobernador Miguel Márquez Márquez, y que además
sacó dinero de la cartera, él y Luis Videgaray, para respaldar proyectos como el de Bárbara Botello, por ejemplo, en León, donde hubo recursos extraordinarios que también contribuyeron a hacer crecer la competitividad de esta ciudad. Hoy pasa otra cosa. Hay razones ideológicas, pero también hay razones de otro tipo. Y no es menor el tema de la pandemia, no es menor tampoco la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que justo cayó en estos años, que se prolongó mucho, que se abrió un largo paréntesis, un poco por las presiones del presidente norteamericano Donald Trump para conseguir condiciones más favorables, no de los países que conforman el TEMEC, sino de las industrias que fueron beneficiadas por el libre comercio y que lograron establecerse en México aprovechando la mano de obra barata para exportar sus productos a los Estados Unidos, generar mayor rentabilidad, igual probablemente lo mismo en Canadá, sobre todo con proyectos energéticos. Al mundo el ciclo cambió. El ciclo de libre comercio sufrió un frenón, sobre todo por la llegada de gobiernos proteccionistas. Esto se vio en muchos frentes. La guerra Estados Unidos-China tiene mucho de ese componente, y el traslado de industrias norteamericanas para eludir las duras reglas laborales y ambientales en ese país y en otros países del primer mundo, y poder trasladarse a naciones más laxas con todas las consecuencias que ello trae, de las empresas que pagan bajos salarios, que provocan graves impactos. En Guanajuato ya lo vemos, en contaminación. La propia violencia asociada que vivimos en los últimos años no deja de tener un componente por la rápida industrialización y la rápida construcción de un proletariado con recursos hasta cierto punto, con necesidades, con enajenaciones, que también requiere pues de esparcimiento insano que el Estado no ha sido capaz de gobernar, y que produce temas como pues el mercado de drogas creciente que tenemos en Guanajuato, la cantidad de antros irregulares, la trata de personas encaminada a la prostitución, muchos temas asociados a esta acelerada eh, industrialización forzada también en buena medida por entrar a los terrenos de la competitividad internacional, sin ver las consecuencias de muchas de estas políticas, solo viendo los aspectos que parecieran favorables, que parecieran ventajosos, y cerrando los ojos a las posibles consecuencias. La pérdida, por ejemplo, de empleos en el sector agrícola, la descapitalización del campo o la llegada de grandes monopolios que usan el arrendamiento de las tierras, no cambian mucho el giro ni la propiedad, los ejidos siguen existiendo, pero a menudo ya producen para grandes corporativos, lo que también produce, lo que también genera una proletarización de los trabajadores agrícolas, que hasta antes de este fenómeno eran pues autónomos, tenían su propia capacidad de gestión, su posibilidad de generar recursos, de capitalizarse, de tener una dinámica económica propia que no los tenía tan presionados como ahora. Todo este fenómeno que en conjunto ha transformado a Guanajuato, no ha transformado a su clase política. La clase política está montada sobre los privilegios que da la posibilidad de gobernar un estado que mantiene una dinámica económica, o la mantenía hasta aproximadamente 2017, pues muy, muy generosa, muy productiva, a una gran velocidad. Y esto lo vimos cuando Miguel Márquez Márquez decide construir a modo a un sucesor para proteger las políticas que él había instrumentado, señaladamente las de seguridad, también las de compras y adquisiciones del gobierno, también la del sistema de salud con la compra de medicamentos, que ahí están las pruebas, se mantienen hasta la fecha todas estas políticas, todas estas grandes componendas entre grupos empresariales y una clase política que para todos los efectos sigue siendo la misma. Y si no, pues ahí están las pruebas. Miguel Márquez despachando muchos días de la semana en el Comité Directivo Estatal del PAN, negociando candidaturas, recibiendo aspirantes, escuchando peticiones, y muy presente en la vida social del Estado, muy cerca del gobernador Diego Sinoé, como este miércoles que en Irapuato compartieron
el palco de honor en un festival de charrería. Esta clase política que se convirtió en otra cosa muy distinta de lo que el PAN pretendió siempre ser cuando era una oposición leal al PRI, pero también una oposición honesta, ética, que quería una transformación seria del país, un combate a la corrupción, al patrimonialismo, a los excesos de la clase política priista. Bueno, pues se le acabó el gas, se le acabó el gas. Y yo creo que sobre todo la gran responsabilidad es el maximato que vivimos en Guanajuato, porque genera una eh, cerrazón al cambio, a la innovación, a la sustitución de cuadros, al relevo generacional. Y aunque sin duda digo, si no es un político joven, mucho más que Miguel Márquez, pues la conexión, el cordón umbilical que hay entre ambos, hace que, por ejemplo, buena parte del gabinete se mantenga la misma clase política en las diputaciones y en las alcaldías, políticos veteranos ya, muy acostumbrados a ciertos manejos, con malas mañas, digamos, que han convertido esto en una élite que se beneficia de su toma de decisiones en lugar de buscar el beneficio de la población. Y todo esto, esta larga introducción que hago, es en buena medida lo que explica eso que vimos ayer. Una clase empresarial muy cooptada por el régimen político panista y usada como ariete en contra del gobierno federal. Vemos personajes como José Arturo Sánchez Castellanos, que viene de militar en el PRI, de ser regidor por ese partido, de ser miembro del círculo cercano de Bárbara Botello, y que hoy da pasos decisivos para incorporarse a una posible candidatura del PAN a una diputación federal, con el ánimo de ir a hacer oposición seguramente a la Ciudad de México, un político vinculado pues a los grandes consorcios empresariales, a las grandes organizaciones como Coparmex, como Consejo Coordinador Empresarial, pero realizando esta cercana alianza con los que tienen los votos, que en el caso de Guanajuato es el Partido de Acción Nacional. Ahí lo vimos ayer con un discurso duro, no es el primero, ha producido otros, ha habido ocasiones en que ha sido el orador único en eventos como el lanzamiento del programa de rescate por la pandemia de Diego Sinue en mayo pasado. Ahora no, estuvo en compañía de otros 9 oradores, el gobernador, 9 oradores más, fueron en total 10 en un evento larguísimo, por cierto, ahí en un recinto cerrado, tomando ciertas precauciones de distancia y con cubrebocas todos, pero no dejando de ser un escenario de riesgo, porque pues lo hemos visto, lo han leído ustedes en los periódicos, la pandemia sigue y no cede y además se presentan en estos días algunos regresos a las cifras preocupantes de meses anteriores, con más de 300 contagios reconocidos y registrados en el sistema de salud diario. Así cerró la semana pasada, aunque acabamos de empezar con la típica baja de los fines de semana en esta semana que inicia. Bueno, pues en ese evento COVID, como le llamaba yo en Twitter, estos 10 oradores, por cierto, y no es menor el asunto, todos hombres, ni una sola mujer, mostrando este talante del panismo que se resiste muchísimo a la equidad, que ve a las mujeres militantes o empresarias como compañeras de viaje, que pues sí las acomodan por ahí para dar alguna idea de cierto equilibrio, nunca paritario, pero que en realidad no les dan todas las oportunidades. El techo de cristal para la participación femenina en política en Guanajuato está todavía muy bajo y no se animan a romperlo las propias militantes del PAN, y hay que decir que tampoco las de otros partidos políticos en general. Pero bueno, estos 10 oradores, 4 o 5 de ellos empresarios, los titulares de los poderes, el Tribunal de Justicia y la Cámara de Diputados, el propio Juan Carlos Romero Hicks, que hay que reconocer con el mejor discurso de los 10 que se escucharon, por lo menos el más emotivo, mostrando sus buenas dotes oratorias, su muy buen bagaje teórico y un asentamiento político que se distancia mucho de otras cosas que vemos del propio gobernador Diego Sinue, que sigue siendo un poco atropellado para sus planteamientos políticos. Ahí robó cámara Romero Hicks. Pero el evento se alargó 2 horas y vimos este intento de mostrar sociedad, de mostrar músculo, de mostrar representatividad y pluralidad que no convence mucho, porque es un estamento político
de cuates, de compañeros de viaje, de beneficiarios del sistema que hemos vivido en Guanajuato los últimos 30 años. Había por ahí algunos comerciantes, algunas personas quizás de municipios periféricos, bueno, no, más allá de los alcaldes, algunos líderes populares, un líder obrero como Hugo Varela, pero ellos no tomaron la palabra. Igualmente, si la toman, hubiera sido quizás repetir los mismos discursos que escuchamos. Yo destacaría por su ponderación el discurso del presidente del Tribunal de Justicia, Héctor Tinajero, que sin dejar de lado el compromiso con la política interna y con el evento en sí, que es plantear la necesidad de mayor equidad en los recursos, un reclamo justo hacia el gobierno federal, una recomposición del reparto de recursos con los que cuenta el país. También fue un tono muy institucional, sin romper lanzas contra nadie, a diferencia de los líderes empresariales que sí están muy lanzados en el reclamo, en la diatriba y en la militancia, eh, yo no diría que crítica, porque faltan argumentos para ser críticos, un poco visceral contra lo que representa el López Obradorismo, que no hay que perder de vista que ganó la elección, quizás no en Guanajuato, pero en el resto del país, con muchos votos que provienen de aquellos sectores que han quedado fuera en los equilibrios de poder que representan muchos de esos 10 gobernadores y sobre todo el gobierno de Guanajuato, el Partido de Acción Nacional. Esto tiende a una gran polarización y el discurso de los gobernadores contribuirá a eso. Y sin duda tienen sus razones y no es ilegítimo. Y tienen enfrente la elección de 2021 y todos van a trincherarse para tratar de obtener la mayor cantidad de posiciones en los congresos que permitan dos cosas: manejo de decisiones políticas jurídicas, legales, cambios constitucionales, cambios en las leyes, o impedir otros que también se quieran realizar por parte del adversario, y la otra, la construcción de candidaturas presidenciales. Y es lo que vamos a ver en los próximos meses. El país se enfrentará a las crisis que ya están claramente presentes en el escenario: la sanitaria, que tiene consecuencias muy graves en muchos otros campos, la económica, que se complica por la sanitaria, pero también por la situación mundial, que ya había iniciado un ciclo recesivo desde antes de la pandemia y que la pandemia solamente agrava, y la política en México, que sobre todo se reflejará en incapacidad para tomar decisiones de largo plazo, decisiones con horizonte, y todo será para lo que sigue, para el mes que sigue, para la elección que sigue. Todo estará encaminado a eso, como por ejemplo la compra de las 100,000 laptops que hace el gobierno de Guanajuato para regalar a los escolares de mayores de 18 años en los meses venideros, los meses previos a la elección. Veremos mucho de eso, la lucha voto a voto, amparada en presupuesto público, en decisiones que no tendrían que ver nada con lo electoral, pero que sin duda es imposible escapar a esa lógica con la clase política que tenemos. Y una cuarta crisis, la crisis de seguridad, que esa en Guanajuato quizás en este momento sea la que más le importe a la gente, cómo están las cosas y cómo vemos que se comporta la violencia y también la criminalidad común y corriente, que sobre todo impacta más a la gente. Pero los asesinatos ya son una cuestión ominosa, está presente en los medios de comunicación, en las ciudades no es difícil ser testigo o escuchar de actos de violencia que rebasan eh, pues lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir absolutamente, y cambian totalmente la dinámica de las cosas, pero sobre todo la pequeña criminalidad, la del cristalazo, la del asalto, la del robo del celular, la del robo a domicilios, donde no escapa prácticamente nadie a tener un conocido, un familiar, a alguien, o ser uno la propia víctima de ello. Este es el panorama que vamos a vivir. De eso no escuchamos nada en los discursos que nos aburrieron durante 2 horas el día de ayer, en ese evento COVID, del cual ya veremos cuáles son las consecuencias. Ya le pasó a Donald Trump, donde
propició un brote de COVID en la Casa Blanca por hacer eventos de este tipo. Bueno, pues veremos en los próximos días cómo evoluciona este debate. Seguramente López Obrador responderá agresivamente, como ya es una tónica, y esto confrontará decisiones y paralizará la toma de acuerdos para que las políticas públicas se encaminen a lo que se requiere, al beneficio de los ciudadanos y al enfrentamiento de las situaciones que nos amenazan, a darnos certezas y seguridades. Y ahí están todos metidos, los políticos de todos los signos, no hay nadie más responsable que otro y parece una crisis terminal de un sistema político que no se está transformando para nada, ni cuarta, ni tercera, ni segunda, que es el mismo y que está sobre todo edificado en el ADN de los priistas, del PRI del siglo XX, que permea a todos los partidos políticos, más allá de lo que digan sus documentos básicos. Bueno, muchas gracias. El tono de esta reflexión el día de hoy, a lo mejor quizás un poco pesimista, un poco sombrío, pero no hay muchos elementos para pensar otras cosas. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, página donde los esperamos todos los días para que nos favorezcan con su lectura y también nos retroalimenten. Muchas gracias. Buenas noches.